Un cordial saludo, estimado doctor Joao Rodríguez y compañeros. El día de hoy, el grupo número 6 le trae el tema características metabólicas de los principales órganos. Siguiente diapositiva. Podemos visualizar los nombres de los integrantes. Tenemos a Melanie Áviles, Odalis Arboleda, Scarlett Calderón, Gabriela Fuentes, Jessica Lino y mi persona, Jeremy Rodríguez. Como introducción tenemos, el metabolismo humano es un proceso fascinante y esencial para la vida. Comprende el conjunto de reacciones bioquímicas que permiten a los tejidos extraer, transformar y almacenar energía, así como sintetizar y degradar las moléculas necesarias para mantener nuestras funciones vitales. Aunque las rutas metabólicas básicas, como la glucólisis, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación de los ácidos grasos o la gluconeogénesis son compartidas por todos los tejidos. Cada órgano tiene sus propias características metabólicas que lo hacen único. Por ejemplo, tenemos al hígado, que no trabaja igual que el corazón, ni el cerebro consume la misma fuente de energía que el músculo. Cada órgano está especializado en el uso de determinados sustratos energéticos, como la glucosa, los ácidos grasos o los cuerpos cetónicos. También posee enzimas específicas que permiten cumplir su función fisiológica. Eh, Además, todo este proceso está regulado por hormonas y señales locales, como la insulina, el glucagón, las catecolaminas o las adipocinas, que aseguran que el metabolismo se mantenga equilibrado según las necesidades del cuerpo. En esta posición abordamos precisamente eso, las características metabólicas de los principales órganos, su adaptabilidad ante diferentes condiciones fisiológicas como el ayuno, el ejercicio o el estrés, y su relevancia clínica cuando estas funciones se alteran. Ahora pasemos a los objetivos. Como el objetivo general de este trabajo es analizar y describir las características metabólicas más importantes de los principales órganos humanos, identificando sus rutas energéticas predominantes, los mecanismos de regulación, la interacción entre órganos y sus implicaciones tanto fisiológicas como clínicas. En resumen, buscamos comprender cómo se mantiene la homeostasis energética en el cuerpo y qué sucede cuando este equilibrio se rompe. Eh, Como objetivo específico, nos planteamos básicamente tres objetivos. Primero, describir las fuentes de energía y las rutas metabólicas predominantes en cada órgano, detallando los principales procesos bioquímicos que los caracterizan. Segundo, explicar cómo las hormonas y señales locales modulan la actividad metabólica, regulando la integración entre diferentes órganos. Y tercero, relacionar las adaptaciones metabólicas normales, por ejemplo, las que ocurren durante el ayuno o el ejercicio, con situaciones clínicas reales, mostrando cómo los cambios en el metabolismo pueden conducir a enfermedades. Como resultado de aprendizaje, siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al proceso de elaboración del trabajo, esta exposición se desarrolló a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva de libros y artículos especializados en bioquímica, fisiología, endocrinología y medicina clínica. Se precisó la información que integra la bioquímica con la fisiología clínica, para que no solo se entienda la parte teórica, sino también cómo estos procesos se aplican en el cuerpo humano real. La información fue organizada por órganos, destacando las rutas metabólicas principales, los reguladores hormonales, las adaptaciones fisiológicas y los ejemplos clínicos más importantes. El enfoque de nuestro trabajo fue descriptivo e integrador, resaltando la relevancia que tiene el metabolismo, no solo desde el punto de vista químico, sino también desde su impacto fisiológico y clínico en la salud humana. Siguiente diapositiva. Pues bien, aquí tenemos, para comprender la parte práctica del tema, debemos entender qué es metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas coordinadas
que ocurren dentro de células y tejidos con el fin de mantener la vida. Estas reacciones permiten tres cosas fundamentales. Uno, transformar los nutrientes en energía utilizable, ATP. Eh, Dos, sintetizar componentes estructurales y funcionales, como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Tres, regula el equilibrio interno, que viene a ser la homeostasis, frente a cambios fisiológicos, ambientales o patológicos. Cada órgano del cuerpo tiene características metabólicas propias que dependen de su función, su tipo celular y su demanda energética. Por ejemplo, el cerebro necesita un flujo constante de energía para mantener la actividad eléctrica, mientras que el tejido adiposo almacena esa energía para cuando sea necesaria. Entender esta diferencia es clave para comprender cómo el organismo mantiene el equilibrio y qué ocurre cuando este balance se altera en enfermedades metabólicas. Siguiente diapositiva. En términos generales, el metabolismo se divide en dos grandes grupos de reacciones, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son básicamente las reacciones de desconstrucción. Son procesos que forman moléculas complejas a partir de compuestos simples y para hacerlo consumen energía. Algunos ejemplos de anabolismo son la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos, la formación de glucógeno a partir de glucosa o la síntesis de lípidos y ácidos nucleicos. Estas rutas son esenciales para el crecimiento, la reparación de tejido y las respuestas adaptativas del cuerpo. Por otro lado, tenemos el catabolismo, que es el proceso de degradación. Aquí el cuerpo rompe las moléculas grandes para liberar energía, que luego se almacenan en forma de ATP. Algunos ejemplos de catabolismo son la glucólisis, donde la glucosa se convierte en piruvato, la beta oxidación de ácidos grasos o el ciclo de Krebs, donde se oxida el acetilcoenzima A. En conjunto, el anabolismo y el catabolismo funcionan como los dos lados de una misma moneda. Uno gasta energía para construir y el otro libera energía para sostener las funciones vitales. Siguiente diapositiva. Ahora, tenemos rutas metabólicas clave y regulación. Dentro de las principales rutas metabólicas se encuentra la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación de ácidos grasos, la gluconeogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos y el metabolismo de aminoácidos. Estas rutas están reguladas por distintos factores. Uno de ellos es la disponibilidad de sustratos como glucosa, ácidos grasos o aminoácidos. También el balance energético celular, reflejado por la relación entre ATP, ADP, NADH y NAD+. Y por último, también tenemos las señales hormonales, como la insulina, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y las hormonas tiroides. Gracias a esta regulación, el cuerpo puede ajustar su metabolismo según la situación. Durante el ejercicio aumenta el consumo de glucosa. En el ayuno se prioriza la grasa. Y bajo el estrés, el organismo moviliza aminoácidos para tener energía. Importancia fisiológica del metabolismo. El metabolismo garantiza que cada célula reciba la energía que necesita para cumplir su función. Esto incluye la contracción muscular, la transmisión nerviosa, el mantenimiento de gradientes iónicos y la síntesis de macromoléculas. Eh, Además, permite que el cuerpo se adapte a distintas condiciones, el ayuno, al ejercicio, al estrés o incluso a la enfermedad. Todo esto demuestra que el metabolismo no solo es una serie de reacciones químicas, sino un sistema perfectamente coordinado que integra a todos los organismos para mantener la vida. En conclusión, el metabolismo es la base del funcionamiento de todos los organismos, de todos los órganos. Es el encargado de proporcionar energía, construir estructuras, mantener el equilibrio interno y permitir las adaptaciones que necesita el cuerpo. Con esta base teórica podemos comprender mejor cómo cada órgano tiene su propio estilo metabólico.
A continuación, mi compañera Gabriela Fuentes explicará las características metabólicas del hígado y el cerebro, órganos que son esenciales para regular la energía y sostener el funcionamiento de todo el organismo. Gracias. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Yo les voy a hablar sobre las características metabólicas de los principales órganos, en este caso del hígado. El hígado es considerado el centro metabólico del organismo debido a su capacidad para integrar y regular múltiples rutas energéticas. Participa activamente en la glucogenólisis y gluconeogénesis, lo que permite mantener los niveles de glucosa en sangre estables, incluso durante periodos prolongados de ayuno o estrés físico. Además, es responsable de la síntesis de lípidos, colesterol y lipoproteínas, esenciales para la formación de membranas celulares y transporte de energía en la sangre. La producción de proteínas plasmáticas como la albumina y factores de coagulación asegura el mantenimiento de la presión oncótica y la coagulación sanguínea. Su función de detoxificante mediante enzimas citocromo P450 le permite metabolizar fármacos, compuestos tóxicos y hormonas, evitando acumulación de sustancias nocivas. Durante periodos de ayuno prolongado, el hígado incrementa la producción de cuerpos cetónicos, que convierten en fuentes energéticas alternativas para tejidos dependientes de glucosa, eh, como el cerebro y los músculos. Un ejemplo clínico evidente es la esteatosis hepática no alcohólica, que esta ocurre por la acumulación de lípidos debido a la resistencia a la insulina y exceso de ácidos grasos libres, lo que altera la capacidad hepática para mantener un metabolismo equilibrado. Sus funciones principales incluyen la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que permiten mantener los niveles de glucosa en la sangre estables. La síntesis de lípidos y proteínas plasmáticas son esenciales para el transporte de nutrientes y la coagulación. La detoxificación de sustancias tóxicas, esta ocurre mediante enzimas de citocromo que ayudan a eliminar fármacos y compuestos dañinos. Además, durante el ayuno, el hígado produce cuerpos cetónicos que sirven como fuente de energía alternativa, especialmente para el cerebro. Un ejemplo clínico es la esteo, esteatosis hepática no alcohólica, una enfermedad en la que se acumula grasa en el hígado debido a un desequilibrio metabólico. Siguiente diapositiva. El cerebro. El cerebro, aunque presenta solo el 2% del peso corporal, consume alrededor del 20% del oxígeno, de la glucosa circulante. Su metabolismo está altamente especializado y depende principalmente de la glucosa como fuente de energía. En situaciones de ayuno prolongado puede utilizar cuerpos cetónicos como acetato y bihidroxibutirato, lo que permite mantener sus funciones sin comprometer la homeostasis general. La interacción entre neuronas y astrocitos es un ejemplo de cooperación metabólica intracerebral. Los astrocitos metabolizan glucosa en lactato, que luego es utilizado por las neuronas para la síntesis de ATP. La alta demanda energética del cerebro explica su vulnerabilidad frente a hipoglucemias severas, estas que pueden llegar a causar confusión, convulsiones e incluso daño neuronal permanente. Por ello, estrategias terapéuticas que incrementen la disponibilidad de cuerpos cetónicos han sido exploradas en epilepsias y ciertas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y para proporcionar fuentes energéticas alternativas. El cerebro es un órgano con alta demanda energética, depende principalmente de la glucosa como su fuente de energía, aunque en ayunos prolongados puede utilizar cuerpos cetónicos producidos por el hígado. Un ejemplo clínico
puede ser la hipoglucemia, esto ocurre cuando el cerebro no recibe suficiente glucosa, la epilepsia, que esto ocurre y puede relacionarse con alteraciones en el metabolismo energético neuronal, y el Alzheimer, donde hay una disminución en el uso de glucosa por el cerebro. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el corazón. El corazón es un órgano muscular especializado que trabaja de manera continua durante toda la vida, por lo que depende casi exclusivamente del metabolismo aeróbico, es decir, que del uso del oxígeno para obtener energía. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya. El metabolismo energético. El principal sustrato energético del corazón son los ácidos grasos, aunque también pueden utilizarse glucosa, lactato, cuerpos cetónicos y aminoácidos, que dependiendo de su disponibilidad en la sangre. El metabolismo cardíaco se adapta dinámicamente a las condiciones metabólicas, que es el reposo, que predominan los ácidos grasos como la fuente del ATP hasta un 70%. El ejercicio intenso o situaciones de hipoxia, que esto es la falta de oxígeno, que aumenta la glucocálisis anaeróbica para mantener la producción de energía. Siguiente diapositiva. La adaptación isquémica. Durante una isquemia, que es la disminución del flujo sanguíneo y del oxígeno, el corazón reduce la oxidación de ácidos grasos y aumenta la glucocálisis anacróbica, lo que le permite obtener energía sin oxígeno, aunque de manera menos eficiente. Este cambio ayuda a la supervivencia celular, pero puede provocar acumulación de lácteos y acidificación, dañando el tejido si la isquemia se prolonga. Un ejemplo clínico, siguiente diapositiva, por favor. Ya, un ejemplo clínico es la insuficiencia cardíaca, ya que las células del microcardio presentan una disminución de la capacidad oxidativa y aumento del estrés oxidativo, que es el exceso de radicales libres, y esto puede generar disminución mitocondrial, que es la menor producción del ATP y la pérdida de la contractilidad del corazón. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el músculo esquelético. El músculo esquelético es altamente metabólicamente flexible, que se adapta a su forma de obtener energía según la intensidad del ejercicio, el reposo o las condiciones nutricionales. Siguiente diapositiva. El metabolismo energético en reposo utiliza principalmente ácidos grasos y algo de glucosa. En ejercicios moderados, esto aumenta la oxidación de glucosa y ácidos grasos. Y en ejercicios intensos o anaeróbicos, aquí se utiliza lo que es el glucógeno muscular a través de la glucocálisis anaeróbica, que produciendo lactato como subproducto. Siguiente diapositiva. Ya, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya, ahí. Ya. Un ejemplo clínico es la fatiga muscular, que se produce de depresión de la glucógeno y acumulación del lactato, lo que reduce la capacidad contacto. En trastornos mitocondriales, las células musculares no pueden generar sufriendo ATPM, causando debilidad y cansancio crónico. Tanto el corazón como el músculo esquelético son tejidos contractiles que dependen del ATP para su función. Su diferencia principal que radica que el corazón requiere un flujo constante de oxígeno y energía, siendo predominante
acróbico y el músculo esquelético es el que puede cambiar entre metabolismos acróbicos y anaeróbicos, dependiendo el nivel de actividad. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El tema que me toca hablar es el páncreas. El páncreas es la función clave de la regulación metabólica. Muchachos, se va a acabar el Zoom. Y ya tenemos clase de morfo. El tema que me tocó es el tejido adiposo. El tejido adiposo funciona como un depósito energético dinámico y como órgano endocrino. Almacena triglicéridos y los libera durante el ayuno o el ejercicio prolongado. Modula la disponibilidad de ácidos grasos para los tejidos. Además secreta lectina y adiponectina que regulan el apetito y la sensibilidad a la insulina. También la inflamación sistemática. Cuando el tejido adiposo se encuentra en un estado de disfunción, ocurre en la obesidad y la resistencia a la insulina. Se produce un desequilibrio metabólico que afecta al hígado, los músculos y el corazón. Esto puede derivar en patologías como la esteostasis hepática, la hiperlipidemia y el síndrome metabólico, demostrando cómo la regulación energética del tejido adiposo tiene un impacto sistemático. Las funciones generales del tejido adiposo son que almacena energía en forma de grasa y se moviliza cuando el cuerpo lo necesita. También amortigua y protege los órganos. Es un órgano endocrino, como ya lo había dicho, que secreta diversas moléculas, incluyendo hormonas y citocinas. Este interviene en un proceso fisiológico y metabólico. El tejido adiposo también es pardo y contribuye directamente en la generación de calor corporal. El páncreas es la clave para la regulación metabólica mediante la secreción de la insulina y el glucagón. La insulina promueve el almacenamiento de glucosa y la síntesis de los lípidos, mientras que el glucagón estimula la movilización de la glucosa desde reservas hepáticas. La función endocrina del páncreas es esencial para mantener la hemostasis energética. La disfunción pancreática genera patologías como la diabetes mellitus, que afectan múltiples órganos debido a la alteración de rutas metabólicas, incluida la glucólisis, la glucogénesis y la oxidación de ácidos grasos. Esto evidencia cómo la regulación pancreática impacta en todo el metabolismo corporal y en el tipo 2. Aunque la insulina se produce, las células del cuerpo no responden adecuadamente a ella. En ambas situaciones se prolongan niveles elevados de glucosa en la sangre, lo que puede afectar a distintos órganos como el hígado, los riñones y el corazón. También entre ellos están los vasos sanguíneos. Les voy a hablar sobre la fase digestiva, la función digestiva del páncreas, en la cual produce enzimas como la amilasa, la lipasa y la tripsina, que son las cuales liberan el intestino delgado para descomponer grasas, carbohidratos y proteínas. Estas también almacenan las enzimas en su forma inactiva en gránulos y la activa en el intestino. La función metabólica es la cual produce hormonas, principalmente la insulina, el glucagón, que circulan en la sangre para regular la glucosa. La insulina disminuye los niveles de azúcar en la sangre al permitir que las células absorban la glucosa.
El glucagón aumenta el azúcar en la sangre cuando es necesario. En sí, las hormonas del tejido adiposo y el páncreas trabajan de manera coordinada para mantener el equilibrio energético y metabólico de nuestro organismo. Cuando este equilibrio se altera, se producen consecuencias importantes para la salud y por eso hay que comprender cómo se regula hormonalmente el metabolismo y es fundamental prevenir y tratar enfermedades como pueden ser la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes. A continuación, mi siguiente compañera. Ya, buenas noches, licenciado. Bueno, seguimos con la parte de los riñones. Los riñones son órganos con alta demanda energética debido a sus funciones de filtración glomerular y reabsorción y secreción de solutos. Participan activamente en la glucogénesis renal, producción de amonio para regular el equilibrio ácido-base y reactivación de vitamina D, que es esencial para el metabolismo mineral y el óseo. Bueno, como dije que los riñones son órganos esenciales del sistema excretor y también cumple con funciones metabólicas muy importantes. Su principal tarea es filtrar la sangre para eliminar los productos y desechos y mantener el equilibrio del agua y sales minerales y el pH. Además, los riñones realizan glucogénesis, es decir, la producción de glucosa cuando el cuerpo lo necesita esencialmente durante el ayuno. Como lo dije, que también está la vitamina D, fundamental para el metabolismo del calcio y la salud ósea. Y secretan eritropoyetina, que es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. Por ejemplo, una persona que con insuficiencia renal crónica puede presentar fatiga, anemia, debilidad ósea, ya que estos procesos se ven alterados y por eso los riñones no solo eliminan desechos, sino que son reguladores del equilibrio químico y energético del cuerpo. Tenemos también lo que es el intestino delgado. El intestino delgado no solo absorbe nutrientes, sino que también participa en transformaciones metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas. El microbiota intestinal juega con un papel fundamental al fomentar fibra y producir ácidos grasos de la cadena corta que fluyen con la glucemia, el metabolismo hepático y la inflamación sistemática. Quiere decir que, como dije, que el intestino delgado cumple con la función principal que es absorber los nutrientes para que obtenemos de los alimentos que comemos a diario, como los carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y etcétera. Está dividido en tres partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ileón, donde se complementa la digestión y se distribuyen los nutrientes a la que se completa con la sangre. También, bueno, sin embargo, cuando hay disbiosis intestinal, es decir, un equilibrio en esa microbiota, se puede generar problemas metabólicos como obesidad, inflamación o resistencia a la insulina. Por ejemplo, una dieta pobre en fibras y ricas en grasas saturadas pueden alterar el microbiota y afectar la digestión y el metabolismo energético. Siguiente diapositiva. Mm, Siguiente diapositiva. Ya, tenemos ¿qué son los pulmones? Además de su función respiratoria, los pulmones participan en el metabolismo mediante la activación hormonal, que es la angiotensina 2, y la eliminación de compuestos volátiles. La oxigenación adecuada es indispensable para que otros tejidos mantengan el metabolismo aeróbico eficiente. Quiere decir que los pulmones, además de ser órganos, como lo repetí hace un momento, de la respiración también tienen el papel fundamental que en el metabolismo es dar que su función principal es el intercambio gaseoso, permitiendo que el oxígeno principal es el intercambio gaseoso, es decir, permitiendo que el cuerpo y el dióxido de carbono sean un producto desechos del metabolismo celular, o sea, que sea expulsado. Además, los pulmones en la activación de la angiotensina 2 es una sustancia que regula la presión arterial y el equilibrio
de lípidos. Bueno, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio o subimos a una zona de gran altitud, los pulmones aumentan de frecuencia respiratoria para compensar la falta de oxígeno, manteniendo así el equilibrio metabólico. Tenemos la piel. La piel participa en la síntesis de la vitamina D, esencial para la regulación del calcio y metabolismo óseo. También interviene en la respiración y la regeneración tisular y almacena lípidos que contribuyen en la termorregulación corporal. Es decir, que el órgano, el que diga, la piel es un órgano más extenso del cuerpo y cumple funciones tanto protectoras como metabólicas, además de actuar como una barrera contra el ambiente, participa en la síntesis de la vitamina D, como le dije desde un principio, cuando se expone al sol. Esta vitamina luego de procesar es procesada por el hígado y los riñones para convertirse en su forma activa, que es la calcitriol, necesaria para la absorción de calcio y fósforo y mantener a los huesos fuertes. La piel también nos ayuda a regular la temperatura corporal a través de la sudoración, el sudor, y elimina pequeñas cantidades de agua, sales y urea. Por ejemplo, en días calurosos o durante ejercicios físicos, la transpiración permite que el cuerpo no se sobrecaliente y mantenga la homeostasis térmica. Bueno, en resumen, sí, la piel no solo protege, sino que también participa en la regulación química energética del organismo. Bueno, como os dije, que el riñón, el intestino delgado y los pulmones y la piel trabajan de manera integrada para mantener el equilibrio metabólico del cuerpo. Cada órgano que mencioné hace un instante cumple funciones diferentes, pero todos se complementan para garantizar que el cuerpo tenga los nutrientes y el oxígeno y las condiciones necesarias para sobrevivir. A continuación, mi compañera. Como tema tengo integración metabólica entre órganos. El metabolismo del cuerpo humano funciona como una gran red interconectada donde cada órgano cumple un papel específico, pero todos dependen entre sí para mantener el equilibrio pues energético, ¿ya? En este sistema, el hígado actúa como principal regulador, ya que se encarga de mantener los niveles adecuados de glucosas en lo que es la sangre. Esto lo hace mediante procesos como la gluconeogénesis y la gluconeólisis, ajustando también lo que es la producción y el uso de grasas según la cantidad de nutrientes disponibles. Por otro lado, la glucosa que circula por la sangre es aprovechada por los músculos esqueléticos, sobre todo durante el ejercicio, para lo que genera energía en forma de ATP. Mientras tanto, el tejido adiposo, que es la grasa corporal, libera ácidos grasos que sirven como fuente energética alternativa, especialmente cuando estamos en ayuno o realizamos actividad física prolongada. Además, nuestro cuerpo aprovecha incluso los productos de desecho para generar energía. Por ejemplo, el lactato que producen los músculos durante la glucólisis anaeróbica se transporta a lo que es al hígado, donde se transforma nuevamente en glucosa. Este proceso se conoce como el ciclo del Cori. Este tipo de cooperación entre órganos demuestra cómo el cuerpo busca siempre lo que es la eficiencia energética. Del mismo modo, los ácidos grasos liberados por el tejido adiposo pueden ser usados por el corazón, los músculos o el mismo hígado para producir energía, garantizando así un suministro constante para lo que es los tejidos que más lo necesitan. Como en fin de la integración, ningún órgano trabaja de manera aislada. Todos están comunicados mediante señales hormonales y pues químicas que permiten en sí mantener el equilibrio generalmente en lo que es el metabolismo. Siguiente diapositiva. Relevancia clínica de las características metabólicas. En las alteraciones, para empezar, el metabolismo del cuerpo humano está formado por una serie de procesos interconectados que mantienen el equilibrio general del organismo. Sin embargo, cuando se presentan alteraciones en estas funciones, pueden aparecer enfermedades que afectan a varios sistemas al mismo tiempo.
Por ejemplo, la resistencia a la insulina, que es cuando las células no responden adecuadamente a la hormona, repercute no solo en el hígado, sino también en el músculo y en lo que es en el tejido adiposo. Como resultado, el cuerpo no se utiliza correctamente en lo que es la glucosa, lo que contribuye a lo que es la obesidad, a la diabetes mellitus tipo 2 y la steatosis hepática, que es la acumulación de grasa en el hígado. Pues en pocas palabras, una sola alteración metabólica puede desencadenar pues un efecto en cadena que afecta en lo que es el equilibrio energético y provocando múltiples complicaciones a nivel sistemático o sistémico. La insuficiencia hepática, por otro lado, pues el hígado cumple fundamentalmente en lo que es el metabolismo, ya que participa en la producción de glucosa, en la desintoxicación de lo que son fármacos y en la síntesis de proteínas esenciales. Cuando se presenta una insuficiencia hepática, todas estas funciones se ven alteradas. Esto puede provocar una disminución en la producción de glucosa, lo que lleva a la hipoglucemia, acumulando pues lo que son toxinas en la sangre y problemas en la coagulación. Em, Ámbito cardiovascular. En cuanto al corazón, este también tiene una estrecha relación con el metabolismo. Cuando existe una insuficiencia cardíaca, se produce lo que es, como se conoce, una remodelación metabólica. Esto significa que el corazón cambia su forma de obtener pues, la energía, también reduciendo su eficiencia en la producción de ATP, que es la molécula que almacena la energía necesaria para lo que son sus contracciones. Debido a esto, el músculo cardíaco empieza a depender más de la glucosis anaerobia, que es un proceso menos eficiente, que pues además produce más radicales libres, por así decirlo. Como consecuencia de esto, se incrementa lo que es el estrés oxidativo, lo que daña las células cardíacas y afecta lo que es su capacidad para bombear la sangre adecuadamente. Em, Siguiente diapositiva. Neurología. Si pasamos al sistema nervioso, el cerebro es uno de los órganos más dependientes del metabolismo, ya que necesitan pues, un suministro constante de glucosa para poder funcionar correctamente. Este, en situaciones como la hipoglucemia o la isquemia, pues cerebral, se ve afectado su rendimiento y pueden aparecer síntomas como confusión, pérdida de conciencia o daño neurológico. Además, en enfermedades neurogenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, se ha demostrado que el cerebro tiene dificultades para utilizar la glucosa como fuente de energía. En estos casos, la presencia de cuerpos cetónicos puede ser beneficiosa, ya que actúan como una fuente energética pues alternativa, ¿no? Ayudando así a mantener lo que es la función neuronal. Por esto se comprende lo que es el metabolismo cerebral, pues permite también buscar estrategias terapéuticas más eficientes. Interacciones metabólicas. Eh, Finalmente, lo que es las interacciones metabólicas entre los órganos son muy esenciales para poder mantener el equilibrio energético en el cuerpo. Pues entender cómo se comunican estos procesos permiten lo que es aplicar este conocimiento en áreas como la nutrición clínica y la actividad física. Por ejemplo, al mejorar la oxidación de las sustancias energéticas, se puede aumentar lo que es la sensibilidad a la insulina, pues para prevenir enfermedades metabólicas y lo que es favorecer una mejor recuperación funcional. Siguiente diapositiva, por favor. Aplicaciones clínicas y aplicaciones. Conocer a fondo cómo funciona el metabolismo de cada órgano tiene una gran importancia médica. Por ejemplo,
La obesidad y la resistencia a la insulina. Pues esto se afecta como el hígado, el tejido adiposo, los músculos, lo que se puede causar esteatosis, lo que es hepática y alteraciones en metabolismo energético. También tenemos lo que es en la cardiología, que se investigan tratamientos que modifican pues los sustratos energéticos del corazón o que se estimulen la biogénesis mitocondrial para pues mejorar la función cardíaca. En la neurología, aumentar la disponibilidad de cuerpos cetónicos, pues para ayudar a compensar lo que es la falta de glucosa en el cerebro y mejorar la conectividad. Por último, la nefrología, que pues controla la acidez para mantener los niveles adecuados de electrocitos y asegurar una buena nutrición eh, pues porque esto sirve como para evitar complicaciones. Y como conclusión, Eh, las características metabólicas de los principales órganos muestran una relación muy estrecha entre su estructura y su función. Cada uno utiliza diferentes mecanismos y fuentes de energía para cumplir pues, su tarea. El hígado resulta pues, que regula la glucosa y los lípidos. El cerebro necesita pues, un aporte continuo de energía. El corazón requiere un metabolismo eficiente para lo que es mantener sus contracciones y los músculos lo que son, ajustan pues su consumo según a la actividad. Por su parte, el tejido adiposo actúa no solo como reserva, sino que también como regulador hormonal. Y los riñones, junto con el intestino, participan activamente en el equilibrio general del cuerpo. Comprender estas diferencias permite crear estrategias más precisas para prevenir y tratar enfermedades metabólicas, mejorar la nutrición y diseñar terapias adaptadas a las necesidades de cada paciente. Pues también conocemos cómo interactúan nuestros órganos. También esto es clave para mantener una buena salud y mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Espero que la exposición haya sido pues clara y que les haya ayudado a comprender un poco más del